en este día y vamos a mirar la palabra del Señor bajo el tema Jehová es nuestro estandarte. Amén. Jehová es nuestro estandarte. Gloria a Dios. En el tiempo en aquellos tiempos en los que se formaban o se daban guerras en la antigüedad, hace muchos años atrás, donde en los países habían guerras, sucedían guerras, se formaban ejército frente a ejército. Amén. Y había, incluso en la guerra, había un respeto, había un orden en la batalla, había honor. Las batallas se hacían con honor. Amén. Las batallas se hacían con honor. Las batallas se hacían con respeto, incluso por el enemigo. Tanto así que había una batalla y el que salía derrotado, el que salía perdiendo, que perdía, si no era un imperio, pues que se llevaba cautivo a las personas, y aún así, llevándose cautivo algunos, permitían a los que quedaban vivos, pero ya derrotados, que recogieran a sus caídos y se los dejaban llegar y llevar, los dejaban que llegaran al frente de ellos y les permitían llevárselos y darles sepultura a los caídos en la batalla, en la guerra, ¿verdad? Había ese honor en la batalla, había un honor en la batalla. Y en cada batalla habían unos símbolos que representaban a cada legión o a cada ejército. Había unos símbolos, y entre ellos se encontraba la bandera y se encontraba algo conocido como el estandarte. Una bandera y un estandarte tienen cierta similitud, pero también tienen una diferencia. Amén. Ya después algunos han declarado que la bandera y el estandarte son lo mismo, o a una bandera también se le puede llamar estandarte. Pero lo cierto es que en aquel tiempo, en la antigüedad, una bandera era un pedazo de tela que representaba los colores de aquel ejército, y la bandera era, por decir algo, así, y tenía un asta acá, a este lado, como en forma de L, ¿ya? Y así era la bandera, y la bandera ondeaba así, tenía una bandera, un asta en forma de L que la sostenía. Pero el estandarte, a pesar de que también lo podían hacer de tela, también lo podían hacer de cuero, dependiendo el material que pudieran tener y los recursos que podían tener. Pero la diferencia es que el estandarte no tiene el asta acá, no la tiene acá, sino que la tiene acá en el centro. Tiene el asta acá en el centro y va sujeta a los lados como formando una cruz. Es decir, el estandarte está aquí en esta parte, y detrás viene el asta por el centro, y el estandarte tiene el asta aquí, y aquí viene otro palo o otro soporte que sostiene el estandarte en el centro. No queda penduleando como la bandera, ondeando, sino que queda sostenido en el centro. ¿Sí me hago entender? Así era el estandarte. Y ese estandarte
tenía representación. Ahí dibujaban o escribían siglas o signos que representaban aquel ejército, que eran dignos representantes de él, que cuando la gente miraba el estandarte, a lo lejos veía la bandera y el estandarte de ese ejército, ya sabía de qué clase de ejército se trataba. Amén. Ya conocían qué clase de ejército era ese. Ya sabían si ese ejército era un ejército de muchas victorias, de muchas batallas, o era un ejército que no era tan victorioso. Solamente con ver los símbolos ellos podían decir: podemos enfrentar este ejército o no lo podemos enfrentar, podemos ir a la pelea con ellos porque los vamos a derrotar, o mejor no lo hagamos porque vemos el símbolo de la bandera que está ahí. No sé si se han visto una película que se llama Troya, en la cual hay la barca del protagonista de esta película tiene un estandarte y una bandera que lo representa, y cuando la gente veía esa bandera y ese estandarte, ya sabían quién era y le tenían miedo porque sabían que era el ejército de Aquiles que venía, y aunque era un ejército pequeño, era un ejército muy poderoso. Amén. Aunque era un ejército pequeño, aunque era un ejército muy pequeño, era un ejército muy poderoso, ese también. Pero en el de Troya, Aquiles tenía unos soldados, pero eran unos soldados que eran muy poderosos, muy fuertes. Y todo el mundo, tropas, ejércitos grandes, contrataban a Aquiles y buscaban a Aquiles y a su ejército para ir a la guerra. Porque aunque era un ejército grande, a veces no podían enfrentar a otro ejército, pero este hombre enfrentaba a cualquier ejército y no le tenía miedo a ningún ejército. Era el guerrero más fuerte. Y todo el mundo, cuando veía esa bandera, decían: ahí viene Aquiles y su ejército. Amén. Porque conocían el estandarte, conocían la bandera. Bueno, el pueblo de Dios llegó a un lugar, estando en el desierto, donde conoció su estandarte, donde conoció y supo quién era su estandarte, donde fue formado como un ejército, donde empezó a formarse como un ejército. Amén. Vamos a mirar hoy la primera batalla o la primera guerra que el pueblo de Israel tuvo físicamente, cuerpo a cuerpo, desde que salió de Egipto. Es decir, esta fue la primera pelea oficial que el pueblo de Israel tuvo, y ya empezó a partir de aquí a formarse como un ejército. Amén. A su nombre. Vamos a ir a Éxodo capítulo 17. Recuerde que estamos viendo una serie que se llama Milagros en el Desierto. Amén. Y en esta ocasión vamos a ver cómo el Señor se manifiesta en una manera muy especial, empezando a formar su pueblo como un pueblo guerrero para que se preparara para la batalla. Amén. Dios necesitaba formar al ejército, a formar a su pueblo como un pueblo guerrero, como un pueblo, como un ejército a la batalla, a la pelea. ¿Por qué? Porque Dios sabía que esa nación, ese pueblo, todos iban a querer destruirlo. Y tan así que desde que la nación de Israel existe hasta el día de hoy, han querido desaparecerla del mapa, pero no han podido, porque aunque es un ejército pequeño, es un ejército muy poderoso. A su nombre. Aunque es un ejército muy pequeño, es un ejército muy poderoso, y no solamente porque sea pequeño y poderoso, sino el respaldo que tienen. A su nombre. El respaldo que tienen, que es el respaldo de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ya que Dios prometió, y la gente no puede entender eso hoy, pero Dios prometió respaldar a su pueblo todos los días hasta la existencia de este mundo. Dios va a respaldar a su pueblo. Amén. Y aunque las naciones,
aunque todo el mundo se levante contra el pueblo de Dios, Dios lo va a cuidar. Y aunque la gente se molesta, aunque la gente se enoje, aunque la gente diga lo que diga, Dios va a proteger a su pueblo porque Él lo prometió. Y además, Él juró por Él mismo que lo iba a hacer. Y Dios no va a romper su juramento por llevarle los caprichos a la humanidad. Dios no va a dejar que su palabra, amén, no tenga cumplimiento solamente por los caprichos de la humanidad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre. A su nombre. Dice la palabra del Señor, Éxodo capítulo 17, versículo 8 en adelante. Dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Recordemos, según lo que aprendimos el domingo pasado, ¿qué significa Refidim? Refidim, no recuerda y tampoco anota. Refidim significa lugar de descanso o descanso. Amén. Recuerda que estuvimos viendo que Refidim significa lugar de descanso y que Dios prometió llevar a su pueblo a un lugar de reposo, a un lugar de descanso. Pero sin embargo, como el pueblo se renegó contra Dios y se levantó contra Dios, ese lugar que era un lugar de reposo se estaba convirtiendo en el lugar de la rencilla, porque el pueblo estaba renegando y estaba murmurando contra Dios. Sin embargo, en ese mismo lugar llamado Refidim podemos mirar que fue donde Dios le dio agua al pueblo de la roca, de la peña. Amén. ¿Recuerdan? El domingo pasado que estuvimos viendo, golpea la peña con fe. Amén. Ahí pudo el Señor mostrar quién era su Dios y lo que Dios podía hacer. Dios le pudo mostrar al pueblo desde que salió de Egipto. Le demostró, uno, que Él podría abrir paso para que el pueblo pasara por donde era imposible pasar. Amén. Mostrar al pueblo que Él podía pasar, que Él podía abrirle paso al pueblo por donde era imposible pasar. Él abría paso al pueblo. O sea que por donde sea imposible pasar, por donde sea imposible llegar, a donde sea imposible alcanzar, con Dios es posible, porque para Él todas las cosas son posibles. Y si Dios está con nosotros, para nosotros todo será posible también. A su nombre. Pero también Dios le enseñó al pueblo que Él tenía también el poder para endulzar lo amargo, para convertir lo amargo en dulce. Entonces lo llevó a Mara, donde estaban las aguas que eran amargas, y Él pudo endulzar las aguas para decirle al pueblo que no importa el momento de amargura que esté pasando, que no importa lo amargo que sea el trago que esté pasando, Dios puede endulzarlo y convertir algo muy feo en algo muy placentero. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero también el Señor se mostró como el Dios que puede proveer y traer de la nada alimento para darle a su pueblo. Amén. Porque estando en el desierto de Sin, donde no había alimento, donde no había absolutamente nada, Dios hizo que codornices llegara por la tarde para alimentar al pueblo, y en la mañana Él envió el maná para que el pueblo pudiera alimentarse, porque Él es el que provee para nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Él pudo demostrarle al pueblo que el Dios que ellos tienen, que el Dios que existe, que el Dios que nosotros creemos puede traer de la nada las cosas para su pueblo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre. Pero también pudo demostrar el Señor que Él es el Dios que aún de la roca, que aún de las piedras, que aún de los minerales, Él puede sacar la fuente de agua para calmar la sed de un pueblo sediento. Amén. Para calmar la sed de la humanidad, Dios lo puede hacer. ¿Cuántos lo creen? Qué maravilloso es el Señor. Se demuestra como el que abre el camino, se muestra como el que puede alimentar a su pueblo, se muestra como el que puede endulzar los momentos amargos, se muestra como el que puede darle al pueblo, calmar la sed de su pueblo. ¿Qué más queremos nosotros? ¿Qué más quiere la humanidad? ¿Qué más quiere el hombre de Dios? Si Dios es todo para nosotros,
Vale la pena caminar con el Señor y vale la pena buscarlo a Él. Amén. Pero faltaba algo muy importante. Era Dios mostrarse como Dios de los ejércitos. Jehová, el que puede respaldar a un pueblo también en una batalla, enfrentando a un pueblo que quiere hacerle daño, enfrentando a un ejército que quiere destruirlo. Dios se mostró como Jehová de los ejércitos también. A su nombre. Entonces, en este lugar, en Refidim, que era el lugar de descanso, que era el lugar de reposo, donde Dios había hecho salir agua de una peña, llegó una nación, llegó un ejército, Amalek, para tratar de hacerle daño al pueblo de Israel, para tratar de acabar con su pueblo. ¿Qué le estaba haciendo Israel a Amalek? ¿Qué daño le estaba causando Israel a Amalek? ¿Cuál era el mal que le estaba haciendo? ¿Cuál es el mal? Escuche, ¿cuál es el mal que el pueblo de Israel hasta ahora le ha hecho a alguna nación en la Biblia que nosotros veamos? ¿Cuál es el mal que el pueblo de Dios le hizo a los egipcios? Ninguno. Les edificó sus torres, les edificó su ciudad, le hizo la gran ciudad que tienen hoy día. El pueblo de Israel se la hizo. ¿Cuál fue el mal que le hizo a los asirios? Ninguno. ¿Cuál fue el mal que le hizo a los persas? Ninguno. ¿Cuál fue el mal que le hizo a los babilonios? Ninguno. ¿Cuál fue el mal que le hizo a los amalecitas? Ninguno. El pueblo de Israel iba caminando, transitando para ir hacia el lugar donde Dios le había prometido darle una tierra que él dijo era suya, y que Dios le dijo a Abraham: esta tierra es tuya, yo te la entrego. Amén. Esa tierra le pertenecía a Abraham, Dios se la había dado a él. Amén. Ahora llega Amalek a querer hacerle daño al pueblo de Israel, a levantarse con el pueblo de Israel para no dejarlo seguir, para no dejarlo avanzar, para que el pueblo no siguiera adelante. Y es que te vas a encontrar en tu vida gente como Amalek, que no quiere que avances, gente que no quiere que sigas adelante, gente como Amalek, que no quiere que llegues a tu tierra prometida, que no llegue al lugar de bendición que Dios preparó para ti, que no cumpla el propósito que Dios preparó para ti. Se levantará gente como Amalek para hacerte daño, pero también se levantará Dios para cuidarte, para protegerte y pelear por ti. A su nombre. Entonces dice la palabra de Dios que vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Ellos estaban quietos ahí en Refidim. Estaban tal vez hablando y contando cómo Dios había hecho que saliera agua de una peña, ¿no? Tal vez contento y diciendo: gloria a Dios, aleluya, qué Dios tan maravilloso y tan grande el que tenemos, que nos dio agua de la peña. Tal vez recordando todo lo que Dios había hecho, y de repente aparece Amalek tratando de destruir a este pueblo. Pero Dios usó a Moisés, al líder, y dice el versículo 9: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek, y yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Escuche, sal a pelear, o sea, vinieron a buscarle. Ellos tenían que defenderse. Amén. Ellos tenían que defenderse. Nosotros no buscamos problema a nadie. Amén. Nosotros no le buscamos problema ni al diablo. El diablo es el que anda buscándonos problemas a nosotros y tratando de hacernos daño a nosotros. Amén. Satanás es el que anda como león rugiente buscando cómo hacerle daño al pueblo de Dios, cómo ponerle tropezadero al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene que defenderse. ¿Cómo? De rodillas. Amén. Buscando a Dios, buscando al Señor, porque Él es quien pelea por nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Entonces dice la palabra del Señor que le dijo Moisés: vamos, escoge hombre. Josué era el hombre de batalla. Aquí empieza Josué a aparecer en escena. El hombre que Dios estaba preparando al lado de Moisés y quien luego iba a suceder a Moisés era un hombre de batalla, era un hombre fuerte, era un hombre que estaba adiestrado para la batalla. Moisés no podía hacerlo
no podía hacerlo Aarón, que era un sacerdote, pero Josué podía ir a la batalla. Cada uno tiene su asignación para la cual Dios lo llamó. Moisés era el hombre que hablaba con Dios. Aarón era el sacerdote que se encargaba de la ceremonia. Y ahora aparece el hombre que tiene que ir a enfrentar las batallas, las peleas, y obviamente con el respaldo de Dios. Entonces dice la palabra del Señor que le dijo: ven, porque yo voy a estar en el monte. Voy a estar en el monte. ¿Sabe usted que en el lugar, amén, de Dios, donde está la peña, hay un lugar que se llama Horeb, amén? La peña, donde está la peña, en el monte Horeb, es conocida como el monte de Dios, donde ya Moisés había estado un tiempo ahí y luego Dios se manifestó en ese lugar. Pero mire que dice la palabra del Señor. Entonces vamos a mirar en el versículo 10: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Amén. A su nombre. Primer principio: hay que tener siempre las manos arriba. Amén. Y las manos arriba no significa que usted todo el tiempo va a caminar con las manos arriba. Significa con la fe arriba, con el ánimo arriba, con las ganas arriba, con el apresto arriba. Amén. Siempre con la fe, siempre creyendo, siempre confiando. Las manos arriba son señal de victoria. Y aquí es donde por primera vez se conoce que las manos arriba son señal de victoria, porque cuando las manos de Moisés estaban arriba, prevalecía el pueblo de Dios, pero cuando las manos de Moisés bajaban, prevalecía el ejército enemigo. Cuando tú bajas la guardia, cuando bajas las manos, cuando tú te desmotivas, cuando te desmoralizas, los problemas cogen ventaja. El enemigo coge ventaja, el enemigo crece, el enano se crece, los problemas se crecen, la preocupación crece, la angustia crece, la enfermedad crece, la situación adversa crece. Pero cuando tú tienes motivación, cuando tienes moral, cuando tienes fe, cuando tienes ganas, cuando tienes gozo, cuando tienes energía y ganas de salir adelante, entonces tú vencerás, tú prevalecerás, tú tendrás la victoria. A su nombre. Por eso no bajes la guardia, no bajes las manos, no te entristezcas ni te achicopales, no te dejes llevar por la desmotivación. Siempre con el ánimo arriba, siempre con las ganas arriba, siempre con la energía arriba, siempre con la moral arriba. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Un ejército sabe cuando hay un pueblo desmotivado, cuando están diezmados, cuando están desmoralizados. Un peleador, un boxeador sabe cuando el otro boxeador está desanimado, y cuando lo ve desanimado, ¿qué cree? El contrincante se crece, el contrincante dice: aquí lo tengo, ya no tiene fuerza para tirar puños, ya no esquiva los puños, ya no puede moverse, ya no salta, ya no sale, aquí es. Y el enemigo inmediatamente toma fuerza, se le abalancea encima y lo manda a la lona. Por eso nosotros siempre debemos tener el ánimo arriba, la voluntad arriba, las ganas arriba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Claro, somos seres humanos y van a haber momentos de tristeza. Amén. Van a haber momentos, ojo, momentos de angustia, momentos de tristeza, momentos de dolor. Pero cuando pasemos por esos momentos, vamos a la palabra. Amén. Vamos a la escritura y no nos quedemos ahí. Porque te desmotivaste un día, porque hoy no te fue bien, entonces ya crees que no te va a ir bien de aquí en adelante. No. Porque en la mañana no te fue bien, entonces en la tarde no te va a ir bien. No. Muchas personas cuando salen a la batalla ya salen derrotados.
Hay gente que cuando sale a la batalla ya sale perdido. Cuando comienza el día perdido. Porque desde que se levanta esto empezó mal. Son las 8 de la mañana, no ha vendido el primer par de zapatos y dicen este día está malo, este día ya no fue, este día salió mal. Son las 7 de la mañana, todavía no ha llegado el primer cliente, ya no fue mal, ya perdimos. Y desde que empieza el día ya tienen una mentalidad perdedora. No saben que el día tiene 12 horas. A su nombre. Y que el que confía en Dios, lo que no sucede en la mañana, sucede al mediodía, o sucede en la tarde, o al día siguiente, pero de que sucede, sucede para la honra y la gloria de Dios. A su nombre. Por eso nunca podemos estar acongojados o achicopalados. Amén. Recuerde también que nuestro cerebro recibe información. Cuando estás triste, cuando estás achicopalado, esa información la recibe el cerebro y le manda esa información al resto de tu cuerpo. Entonces el cerebro dice, ya no pudimos, no somos capaces. Y ahí tus manos no tienen ni fuerza para levantar un martillo, no tienen ni fuerza. Usted no se ha dado cuenta que una persona cuando tiene pereza pierde la fuerza. Y puede tener la fuerza que sea, pero tiene pereza y pierde la fuerza. ¿Por qué? Porque es una información que se envía del cerebro al cuerpo diciendo, hoy no tenemos ganas de nada. Inmediatamente la fuerza se va por otro lado. Pero cuando tú tienes ganas, esa información es distinta. Amén. Y saca fuerza de donde sea. Parece que no tuviera, pero saca fuerza. A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Maravilloso es el Señor. Amén. Que nos enseña cada día cómo debemos enfrentar la angustia, cómo debemos enfrentar el día a día, cómo debemos enfrentar las batallas. Amén. Entonces dice la palabra del Señor aquí, hermano. Hay momentos que van a llegar momentos que te vas a cansar. Amén. Van a llegar momentos de tristeza, como les decía ahorita, momentos donde vas a estar cansado, momentos donde te vas a entristecer y te vas a achicopalar. Pero ¿qué pasa? El ánimo se tiene que levantar. Amén. Y para eso está el hermano. Amén. Para eso está tu hermano. La Biblia dice que aquel que está firme, ¿qué? Mire que no caiga. Amén. Y también dice la palabra que si un hermano cayó, si un hermano falló, si un hermano está mal, amén, que ha pecado y ha fallado, dice, ustedes que son espirituales, levántenlo, anímenlo, fortalezcanlo, restáurenlo, ayúdenlo. Amén. Tómenlo de la mano. Entonces ahí aparece un buen ejército. Amén. Un buen ejército le da ánimo a sus soldados. Un buen compañero, un buen lanza le da ánimo a su amigo. Le dice, vamos que tú puedes, tú eres capaz, vamos a salir adelante, tú puedes. Ahorita hasta la mañana no fue, pero en la tarde fue. Toma fuerza y echa para adelante. Vamos que sí puede. ¿Usted cuándo ha visto a un entrenador diciéndole al boxeador, no, mijo, ríndase que usted no puede, ya usted no es capaz? No. Tiran la toalla, pero cuando ya ven que, mejor dicho, ya lo vas a acabar. Pero el resto no. Incluso ustedes ven a los boxeadores que pueden estar partidos, pueden estar reventados, pueden estar sangrando y le preguntan, ¿puede seguir? Él dice, sí, voy para adelante, porque está caliente y tiene ganas, quiere salir adelante. Y el otro que está allá en la otra esquina dice, ya se no va más. Y cuando ve que el otro viene aún sangrando así, dice, oye, ¿este tipo qué le pasa? Y se asusta porque dice, aún así reventado viene para encima. Claro, porque tiene ganas de luchar, tiene ganas de vencer, quiere salir adelante. Amén. Y allí es donde el enemigo no le gusta. El enemigo dice, lo reventé, lo golpeé, lo maltraté. ¿Y cómo es que se está levantando? ¿Cómo es que sigue adelante? ¿Cómo es que no tiene para comer y tiene gozo para cantar? ¿Cómo es que no tiene plata para pagar la deuda? ¿Y cómo es que ora? ¿Cómo es que está contento? ¿Cómo es que vigila? ¿Cómo es que está con alegría? Si no tiene mercado, si no tiene ropa, si está mal, si no tiene trabajo, ¿cómo es que está contento? ¿Cómo es que está así? Claro, ¿por qué? Porque tenemos la fe, tenemos la esperanza y tenemos a un Dios que nos levanta cada día con su gracia, su amor y su misericordia. A su nombre. Porque no nos damos por vencidos. Amén. Porque creemos y confiamos
en el Dios que tenemos, que podemos salir vencedores, porque con Él somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Entonces, ¿qué pasó? Moisés se cansó. Las manos se le cansaron arriba y llegó Hur y Aarón y cogieron una piedra y lo sentaron sobre la roca. Hur, bueno, la Biblia no dice mucho de él, pero es una persona que estaba ahí cercana a Moisés y Aarón, ¿verdad? Porque llegaron, tal vez Hur es de esos que están dispuestos para decir, ¿qué hubo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde tengo que ir? La Biblia tal vez no habla mucho de él, ¿verdad? Pero tal vez son de esas personas que de pronto no llaman la atención. Hur tal vez es de esos que de pronto no andan mostrándose mucho, pero cuando lo necesitan ahí está. Amén. Tal vez ese Hur es de esos que no anda cogiendo mucha gloria ni mucha pantalla, pero cuando dicen necesitamos uno para que levante las manos de Moisés, Hur dice cuente conmigo, que ahí voy a estar. Amén. Tal vez no es un tipo que escribió un libro, pero es un hombre que aparece en este pasaje levantando las manos de Moisés, levantando las manos de un hombre que se encontraba cansado. Y esa es la gente que a veces necesitamos, amén. Gente que de pronto no predica, que de pronto no habla lengua, que de pronto no danza, no profetiza, pero es un Hur que está ahí para levantarte las manos cuando tú estás caído. Para decirte, vamos hermano, que sí se puede. Para decirle al pastor, vamos pastor, que sí podemos. Para decirle, vamos hermano, usted puede, vamos que sí puede. No se dé por vencido. Y si se cansa, yo lo cargo. Si no puede caminar, yo lo llevo. Si no puede ir, yo lo llevo. ¿Qué hay que hacer? Yo estoy aquí dispuesto para ayudarle. A su nombre. Entonces, Hur y Aarón levantaron las manos de Moisés y se las mantuvieron arriba hasta que Josué pudo derrotar al ejército de Amalek. Amén. Ese Hur y ese Aarón que levantaron las manos debemos ser nosotros. Amén. Que cuando un hermano esté cansado, que cuando un hermano esté triste, que cuando un hermano esté acongojado, que cuando un hermano esté desanimado, esté cabizbajo, esté desmotivado, aparezcamos los Hur y los Aarones para decirle, venga hermano, vamos para la iglesia, vamos para el culto, vamos a leer la Biblia. Es que no tengo ánimo para leer la Biblia. Bueno, venga, yo se la leo y usted me escucha. Amén. Es que no tengo ánimo para orar. Venga, entonces yo oro, usted cierre los ojos y yo oro por usted. Amén. Es que no tengo ánimo para ir a la iglesia. Camine, yo lo voy a buscar. Yo paso por usted y lo llevo a la iglesia. A su nombre. O le doy el pasaje para que vaya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esas son las personas que Dios quiere, que estén dispuestos siempre para levantarle la mano al que está caído, no para hundirlo, no para señalarlo, no para criticarlo, sino para levantarle las manos y sacarlo victorioso, para ayudarlo, para que pueda salir adelante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Necesitamos más Hur y menos fariseos que anden criticando. Amén. Más doctores de la ley que se crean sabiondos, pero andan criticando. Necesitamos más Hur que no andan ahí mostrándose como protagonistas, pero que ayudan al que tiene las manos cansadas para levantarle las manos. Cuando dicen gloria a Dios, a su nombre, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Dice la palabra del Señor. Entonces que sus manos tomaron firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Amén. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Escuche, escríbelo en memoria para un libro. ¿Cómo no? Si era la primera vez que el pueblo de Israel se había enfrentado contra un ejército, porque con el pueblo con los egipcios, ellos no pelearon cuerpo a cuerpo. Ahí Dios hizo todo y ellos no hicieron nada. Pero aquí sí, aquí se enfrentaron y aquí nació el pueblo de Israel como un ejército pequeño al cual todo el mundo quiso destruir. Desde que Israel fue establecido como pueblo de Dios,
los egipcios quisieron destruirlo, los asirios quisieron destruirlo, los medo-persas quisieron destruirlo, los griegos quisieron destruirlo, los romanos quisieron destruirlo. Todo el mundo quiere acabar con ellos. Claro, porque son el pueblo de Dios. Y Satanás, el diablo, el cual siempre ha querido destruir la obra de Dios, se levanta y toma todo lo que está a su alcance para atacar el pueblo de Dios. ¿No ve que cuando Jesús nació, desde el día que Jesús nació, Satanás quiso destruirlo? Desde el día que Jesús nació, desde el día de su nacimiento, ha querido destruirlo. Pero no van a poder hacerlo, porque es un pueblo escogido por Dios. Y Él prometió que iba a defender a su pueblo. Amén. Claro, el pueblo falla, el pueblo peca y los enemigos le hacen daño. Pero Dios dijo en su palabra, lea la Biblia y usted entenderá. La gente no lee la Biblia y juzga por lo que ve, pero no lee la Biblia y por eso no tiene conocimiento. Y como ellos ignoran la Biblia, porque dicen que la Biblia es un libro escrito por hombres, pecadores, y que no sé qué, y que no sé qué más, entonces por eso ignoran la realidad de la vida, ignoran la realidad de las cosas, y por eso tiran patadas de ahogado y tiran señalamientos sin fundamento, porque no conocen la fuente verdadera de las cosas. A su nombre. Pero nosotros, que tenemos la verdad, solamente debemos orar y clamar al Señor. Amén. Y ese día el pueblo conoció a Jehová de los ejércitos como su estandarte. Amén. A su nombre. Jehová de los ejércitos como el que los defiende, como el que pelea por ellos. Cuando dice gloria a Dios? A su nombre. A su nombre. El Dios de Israel. El Dios de Israel, el Dios de Israel apareció ese día para defender a su pueblo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Después de que José vence a Amalek, dice el versículo 15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nishi, que significa Jehová es nuestro estandarte. Amén. Jehová es nuestro estandarte. Y de ahí nació lo que les expliqué al principio, el estandarte. Amén. El estandarte, cuando lo levantaba, cuando Israel, ese pueblo pequeño, ese ejército pequeño, levantaba ese estandarte, la gente sabía quién eran ellos y cuál era el Dios que estaba con ellos, y tenían temor a su nombre. Qué maravilloso es el Señor. Jehová es tu estandarte. Amén. Dígale que está a su lado: Jehová es tu estandarte. Cuando el enemigo te quiera atacar, dile: Jehová es mi estandarte. Levanta tu bandera, levanta tu estandarte, y el enemigo sabrá quién es que está contigo, cuál es el Dios que está contigo. Amén. Cuando la angustia, cuando el problema, cuando la dificultad venga, di: Jehová es mi estandarte. Jehová pelea por mí. Jehová es mi defensor. A su nombre. Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Ahora, dice la palabra del Señor aquí: nace un ejército, nace un estandarte. A partir de ahí ellos levantaban esa bandera, levantaban ese estandarte. Amén. Y ustedes saben qué era lo que había en el estandarte de él. ¿Ustedes saben qué era lo que había en el estandarte? No, en el estandarte del pueblo de Israel, como ellos no tenían imagen de Dios, no podían colocar una imagen de Dios. Amén. ¿Recuerdan el león de la tribu de Judá? Amén. De ahí en adelante nace como bandera y como estandarte el león, como estandarte el león. Amén. En el estandarte, en el pendón del estandarte, ahí estaba. Amén. El león de la tribu de Judá. Y cuando todo el mundo veía ese león, sabía a qué atenerse, sabía con quién se estaban enfrentando. Cuando dice gloria a Dios, más adelante ustedes van a ver que cuando ellos llegan a aquella ciudad,
de Jericó, ellos dicen, viene un pueblo y sabemos quiénes son y quiénes están con ellos, amén, porque ya conocían la bandera, el estandarte estaba con ellos y sabían lo que Dios podía hacer. Mis amados hermanos, aquí hay algunas cosas pequeñas que nosotros podemos atesorar en nuestra vida, y una de ellas, hermanos, es que nosotros debemos entender, ser como ese amén, que siempre está dispuesto para levantar las manos del que se ha caído. Ser como ese Aarón que siempre está ahí para darle ánimo y fortaleza al que está cansado y al que no quiere seguir adelante, amén. Aquel que quiere tirar la toalla, usted y yo podemos ser ese que levante las manos, y ese Aarón que levante las manos del que está cansado, amén. Como hermano, como iglesia, el Señor Jesús dijo, un mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Cuando uno ama, uno defiende a quien ama, amén. Uno cuida a quien ama, uno está pendiente de esa persona a quien ama, y ese es el llamado del Señor. Y lo otro es que tú tienes que conocer quién es tu Dios y las capacidades que Él tiene, el poder que tiene, y que Él es tu estandarte, que Él pelea por ti, que Él te defiende. Por eso el rey David estaba confiado, porque David conocía quién era su Dios. David no tenía temor de ir a la batalla, porque él sabía quién era el Dios que peleaba por él. Por eso él le dijo al gigante, has desafiado a los escuadrones del Dios de Israel, amén, del Dios Todopoderoso, porque sabía que era Dios que pelea por él. Por eso él dice, Jehová te entregará en mi mano. Él nunca dijo, yo haré esto y yo haré aquello. Siempre Dios por delante, o Dios primero, porque Dios era el que hacía las obras y entregaba a sus enemigos a sus pies. Él sabía, por eso él dice, quédate aquí hasta que entregue a tus enemigos por estrado de tus pies, hasta que los ponga a tus pies, amén. Él decía, si tú los entregas, entonces yo voy a pelear. Si los entregas, yo voy a pelear, amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Para terminar, una cosa muy importante. Aquí la Biblia dice que Josué, versículo 3, que Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Debemos entender la gramática de la escritura de la Biblia y saber que aquí la palabra deshizo no significa que el pueblo quedó desaparecido y que no existió más una persona de Amalek. No, porque Amalek venía a pelear, pero se quedaban gente allá en su pueblo, amén. Entonces lo que hizo él, que destruyó, fue el ejército de Amalek, mas no destruyó a Amalek como tal. ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? Porque más adelante, amén, porque en el versículo 16 él dice, por cuanto Amalek, amén, ahí dice, por cuanto Amalek, contra la mano de Amalek se levantó, ¿contra quién? ¿Contra el trono de quién? Hermano, por eso la gente no comprende, la gente no entiende. Yo le pregunto una cosa, ¿con quién peleó Amalek? Con Josué. Peleó con Josué. ¿Con quién? ¿A quién vio Amalek? A Josué. ¿Con quién peleó Amalek? Con Josué. Y la pregunta entonces, ¿por qué está diciendo aquí la escritura que la mano de Amalek se levantó contra el trono de Dios? Porque es que cuando te levantas contra el pueblo de Dios, te está levantando contra Dios mismo, y Dios va a defender a su pueblo. Hermano, la gente no comprende. Cada vez que te levantes, que la gente se levante contra el pueblo de Dios, está peleando contra Dios mismo. Amén. Pero eso no lo entiende la ONU. Pero eso no lo entiende jamás. Eso no lo entienden los presidentes de hoy. Eso no lo entiende la gente de hoy. Ellos no pueden entender eso. ¿Por qué no lo entienden? Porque ellos han ignorado la Biblia, han ignorado la palabra de Dios. Y como ellos crean sus propias leyes y quieren vivir a su antojo, entonces no pueden entender lo que pasa, hermano. El trasfondo de las cosas no lo pueden entender. Cuando te levantas contra el pueblo de Dios, es como si te estuvieras levantando contra el mismo Dios. Aquí mismo lo está diciendo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. ¿Sabe qué dice aquí? Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Y eso lo podemos ver más adelante, porque cuando Saúl es nombrado rey, Dios le dice la Biblia, que se acordó Dios de lo que Amalek le había hecho a su pueblo cuando se dirigía a la tierra prometida. Amén.
Y entonces Dios manda a Saúl para que vaya a destruir a ese ejército. Pero ¿qué pasa Saúl? ¿Qué hace Saúl? Desobedece, y por eso se mete en problemas con Dios. Es mejor, como dijeron los discípulos cuando fueron encarcelados, es mejor obedecer a Dios y no obedecer a los hombres. Amén. Porque si desobedezco a los hombres, Dios me defiende. Pero si desobedezco a Dios, ¿quién me defiende a mí? Nadie. Amén. A su nombre. Ningún hombre te va a defender de Dios, pero Dios sí te va a defender de los hombres. Amén. Ningún hombre te va a defender de Dios, pero Dios sí te va a defender de los hombres que te quieran hacer daño. Por eso vale la pena confiar en Dios, servirle a Él, buscarle a Él y vivir para agradar a Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te doy por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias por tu bondad y por tu poder. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos. Gracias por revelarnos tu palabra. Gracias por mostrarnos el propósito, amado Rey de Gloria, que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, porque tú eres nuestro Dios. La gente no puede entenderte y la gente se levanta contra ti. La gente levanta su boca para blasfemar y para hablar contra ti, porque ignoran, amado Rey, la verdad de las cosas. Padre de la gloria, perdónales, amado Rey. Ten misericordia de aquel que levanta su boca, de aquel que presta su boca y presta su lengua para juzgarte a ti, como si ellos fueran dioses y tú fueras un ser humano. Aquellos que se levantan para juzgar, diciéndote que tú eres un Dios malo, que eres un Dios injusto, porque permites esto y permites lo otro. Ten misericordia, amado Rey, y perdónales, Padre de la gloria, porque no saben lo que están diciendo. No saben, Padre de la gloria, la verdad de las cosas. ¿Y por qué no lo saben? Porque han ignorado tu palabra, porque han desechado tu palabra, porque nos han ignorado como pueblo tuyo. Padre de la gloria, también te han ignorado, por lo tanto, a ti. Y todo el que se levanta contra tu pueblo, se levanta contra ti, pero el hombre no puede entender eso. Ten misericordia, Dios mío, y ayúdanos a nosotros a permanecer siempre en tu palabra, confiando y creyendo cada día en ti, porque tu venida está a la puerta. Y siempre tu palabra prevalecerá por encima de la palabra del hombre. Siempre tu palabra estará por encima de la palabra del hombre, porque tú eres Dios y nosotros creación tuya. Padre, muchas gracias, Señor. Todo lo dejamos en tus manos y va a tu fiel cuidado. Ayúdanos cada día a creer, a confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.